Domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban ni tiempo para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Muy buenos días. No cabe duda que después de una jornada de trabajo no hay nada más gratificante que precisamente un descanso. Y es que las dos cosas tienen que ir juntas. Después de trabajar es necesario hacer una pausa y poder descansar. Poder saborear y disfrutar el trabajo que hemos hecho. Como algunos dicen, el poder comer con el sudor de tu frente, es decir, llegar un momento en donde podamos disfrutar después de habernos esforzado por lograr lo que tenemos. En el Evangelio, Jesús pone un énfasis muy claro sobre sus discípulos de tomar un descanso. Voy a serte sincero, cuando llegué a este país, seguido se hablaba sobre la necesidad de no burn ourselves, que no nos quememos nosotros mismos, pudiéramos decir, que no nos agotemos, que no llegue un momento en donde hayamos trabajado tanto que quedemos hastiados. Y por eso nos ponían mucho énfasis en el seminario que era necesario y es una obligación para el sacerdote tomar un día de descanso a la semana. Claro, hay algunas excepciones cuando tenemos funerales o cosas por el estilo, se antepone la caridad. Pero para mí ese tema del descanso era como que un poco nuevo. Porque yo decía, bueno, o sea, que un sacerdote tenga un día de descanso, pues bueno, está bien, qué bueno. Pero verlo como una obligación, como parte del ministerio, yo lo veía como, bueno, pues qué padre de familia va a tener un descanso de sus hijos que diga un día a la semana yo no soy padre, un día a la semana yo no soy esposo. Eso no sucede. ¿Por qué con el sacerdote sí? Y se nos explicaba que no era que descansáramos del sacerdocio. Vas a ser sacerdote hasta la muerte y más allá. Pero lo que se nos decía era del trabajo de la oficina, del trabajo rutinario. Porque en cierta medida nosotros tenemos que detenernos y poder disfrutar, valorar, evaluar el trabajo que hemos estado haciendo. Hoy en el Evangelio vamos a ver una escena de Jesús donde Él está trabajando. Ve que sus discípulos trabajan y los invita a ir a un lugar solitario para descansar. Pero cuando llegan ahí encuentran más trabajo. La pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿y entonces los discípulos descansaron, sí o no? Presta atención al Evangelio porque aquí está la respuesta. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. A simple vista, fueron de un lugar para encontrar más trabajo. Pero la invitación que Jesús les hace es: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. La primer punto de descanso es: vengan conmigo para que descansen. Pudiéramos nosotros ahí decir, es que pudiéramos ir a un lugar solitario y descansar. Jesús es el que atrae toda la gente. Alejémonos un momento de Jesús y démosle descanso. Y mejor nos olvidamos de la misa, de la hora santa, y nos olvidamos de todo para poder descansar. No, no, no. Jesús dice bien claro aquí: vengan conmigo a un lugar solitario para que puedan descansar. El primer punto para encontrar un verdadero descanso es estar con Jesús. Y el lugar solitario pareciese que es, más bien, deja de preocuparte, deja tus preocupaciones y acércate tú solo a Jesús. Porque muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Jesús y acercamos todos nuestros problemas, toda la gente que nos pide oración, todas las dificultades de la parroquia, las finanzas, los pastorales, las contrataciones que tenemos y no, a solos, tú y Él. Deja todo. ¿Pero eso significa que no vayamos a trabajar? No, trabajo siempre va a haber. Pero cuando Jesús llega y ve toda esa gente, antes de empezar a trabajar, Él observó su corazón primero. Los observó, vio, evaluó, sintió compasión. Y después les empezó a enseñar. Lo importante es estar con Jesús. Lo segundo es que todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Si no lo hacemos con amor, vamos a estar perdidos y cualquier cosa que hagamos, aunque sea descansar, nos va a costar trabajo y nos va a agotar, porque no tendremos amor. Y ya se los he dicho muchas veces, San Juan de la Cruz nos dice que el enamorado ni se cansa ni descansa, porque en el amor encuentra su fuerza. Ahora, antes de hacer cualquier trabajo, antes de lavar los platos, de cambiar pañales, de ir a la escuela, a la oficina, antes de hacer cualquier cosa, nos deberíamos de preguntar algunas cosas muy fundamentales, como ¿cuál es la actitud que tengo al hacer lo que voy a hacer? La actitud que Jesús tenía antes de empezar a enseñar era compasión. ¿Cuál es tu actitud? Jesús pudiera haber estado cansado, pero Él tenía compasión. ¿Cuál es tu actitud? Mi actitud cuando tenemos que trabajar. Segundo es, ¿lo hago con amor? Porque puedo hacer las cosas a regañadientas, puedo hacer las cosas repelando, puedo hacer las cosas de mal humor, pero ¿lo hago con amor? ¿Cuál es la actitud? Y en la actitud que tengo, optimismo, cansancio, desesperación, ¿hay amor? Hay que hacer las cosas con amor, con compasión, pudiéramos decir compasión, todo lo que hagamos. Y lo otro es, ¿quiero hacerlo? En verdad lo que tengo que hacer, ¿lo quiero hacer sí o no? Porque el responderme estas preguntas, la actitud, si tengo amor y si quiero hacerlo, me va a ayudar a estar consciente de cómo estoy haciendo las cosas. Quizás no quiero hacerlo, pero ¿tengo otra opción? No, pues si no lo hago, no como, tengo que trabajar. Ok, y entonces si lo vas a hacer de cualquier forma, ¿por qué no evalúas entonces bien tus actitudes y lo cambias? Porque si bien es cierto que, como por ahí dicen, el flojo trabaja doble, pudiéramos nosotros decir que el amargado trabaja triple. Y pudiéramos decir que el que no ama vive como un esclavo. Porque el que ama es libre.
Pero si tú no amas lo que haces y no tienes opción, ¿qué haces? ¿Por qué no cambias tu actitud y tratas de hacer lo que estás haciendo con una mejor actitud? De cualquier forma no puedes cambiarlo. Y si puedes cambiarlo, ¿qué esperas? Cambia. Busca otras formas, otro trabajo, otras cosas, pero recuerda, lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor, con una correcta actitud y deberíamos querer hacer las cosas. Lo más difícil no es lo que hacemos, sino cómo lo estamos haciendo. Te platico esta anécdota. Cuando yo era adolescente, niño, me pedían que sacara la basura de la casa, las bolsas de la basura, justo en la noche, antes de que fuera a pasar el camión de la basura, que siempre pasaba como a las 8 de la noche. Pero enfrente de la casa teníamos una escuela y no me gustaba que todos los de la escuela me vieran a mí cargando las bolsas de basura, y a mi hermano tampoco le gustaba porque siempre era la legata de que él fuera o que yo fuera, y nos escondíamos cuando sabíamos que iban a llegar las 7:30 de la noche porque nos iban a pedir que sacáramos las bolsas de basura. ¿Qué tanto trabajo era sacar las bolsas de basura? Absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo me tocaba hacerlo? Absolutamente nada. Era cuestión de 1 o 2 minutos y listo, se acababa. Pero como lo hacía con una mala actitud, como lo hacía a regañadientas, no solamente se me hacían pesadas esas bolsas, que no eran pesadas, sino que el tramo de cruzar la calle y dejarla en el poste de enfrente se me hacía eterno, larguísimo, se me hacía un maratón. En realidad, si yo hubiera cambiado la actitud en ese momento, si me hubiera hecho la cosa más fácil y no hubiera estado sufriendo tanto, porque sufría antes, 1 hora antes de que llegara el momento de sacarlas, yo ya estaba repelando y regañadientas y haciendo corajes cuando todavía ni siquiera las sacaba. Hoy Jesús está buscando un momento de descanso. Pero el descanso no consiste en hacer nada. No, eso no es descansar. El verdadero descanso es estar con Jesús y hacer las cosas como Jesús las hace, con compasión. Pudiéramos nosotros decir, compasión es con los mismos sentimientos que tiene la gente, pero pudiéramos decirlo con pasión, con amor, con entrega, con entusiasmo, revisando la actitud que tenemos. ¿Cuál es la actitud que tú tienes el día de hoy? ¿Cómo vas a vivir este día? ¿A regañadientas? ¿Amargado? ¿Odiando? Entonces vas a trabajar muchísimo más y nunca vas a encontrar descanso, porque solamente en el amor encontramos el verdadero descanso. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios del amor, el Dios de la fuerza, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien te bendiga el día de hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que observar muy bien. Jesús era lo que hacía, observaba, y antes de enseñar, antes de hablar, Él se compadecía de la gente. Cuentan por ahí que había un accidente de carro, y entre toda la multitud que estaba viendo, un joven grande, fuerte, empieza a mover y empujar a la gente, y frente a la persona accidentada había una mujer, y aquel hombre la empuja con su brazo y le dice: muévase, que yo acabo de tomar un curso de primeros auxilios. Y aquella mujer, que fue empujada hacia atrás, se le quedó viendo unos momentos y observaba lo que aquel joven estaba haciendo con el que estaba enfermo, con el que estaba herido. Y cuando pasaron unos minutos, la mujer se acerca a él y le dice: cuando llegue el momento de hablarle al doctor, estoy aquí esperando. Era evidente que aquel hombre, que llegó muy cegado, prepotente y arrogante porque había tomado un curso de primeros auxilios, no se percató de que la mujer a quien él aventó era una doctora, mucho más adiestrada en esa materia que alguien que acababa de tomar un curso de primeros auxilios.
antes de querer ayudar, antes de querer trabajar, antes de poner nuestras manos en la obra, hay que poner nuestro corazón. Porque si primero va nuestro corazón, no cometeremos errores y tampoco nos cansaremos. Que tengas un excelente día.